Bueno, antes que nada, un agradecimiento al doctor Víctor Montes de Oca, que me cedió su tiempo, ya que por una situación absolutamente achacable a mí, tuve un cambio de vuelos y no me es posible dar este tema que vamos a dar ahora, que es protocolos actuales de estimulación en reproducción asistida, el día de mañana, que estaba programado el día de mañana. Entonces, muchas gracias al doctor. Doctora, muchas gracias por su presentación. Y también muchas gracias al doctor Jorge Vargas por haberme invitado a compartir con ustedes estos temas que tanto nos interesan. Por supuesto al doctor Martín Ortiz y sobre todo, todo mi cariño y todo mi agradecimiento por su invitación a la doctora Janie Cabreja, por su invitación personal. Entonces, vamos a hablar de la plática que también teníamos programada ayer. Tenemos 20 minutos para esto, entonces les diría en mexicano: carnal, ¿por qué me dieron tan poquito tiempo? Pues es un tema bien grueso, pero bueno, pues vamos a jalar, mano. Entonces, una vez dicho en mexicano esto, en 20 minutos vamos a querer abarcar este tema. Creo que aquí paso las diapositivas, ¿verdad? Gracias. Entonces, es muy difícil abarcar en 20 minutos el tema de estimulación ovárica en reproducción asistida. Entonces, lo que quise presentar son pequeños casos que dan la idea de la experiencia y la toma de decisiones en este tipo de pacientes, particularmente en situaciones particularmente complejas y sobre todo en lo que según la clasificación de Poseidón serían las bajas respondedoras en los 4 grupos que tenemos. Entonces, vamos a más que ir a una cuestión teórica, vamos a hacer toma de decisiones en casos, para hacerlo más ágil. Por ejemplo, esta paciente, Edith, 44 años, sin antecedentes relevantes, menarca a los 11 años, un ritmo regular, nuligesta, infertilidad primaria de 1 año de evolución, exploración física en límites normales. Y vean estos exámenes que tiene Edith: FSH 9.4, LH 5.3, prolactina, estradiol 64, prolactina 8, progesterona normal, hormona antimuleriana baja. Aquí, para la gente que no maneja tanto la hormona antimuleriana, les podría decir que es el parámetro más importante conjuntamente con el conteo de folículos antrales, que lo abreviamos con sus siglas en inglés como AFC. Son los 2 parámetros más importantes. Los niveles de hormona folículo estimulante, que sería el tercer parámetro, también nos da mucha idea de lo que está pasando en el ovario de la paciente, pero los más importantes, sin lugar a dudas, es la hormona antimuleriana y conteo de folículos antrales. Y en cuanto a hormona antimuleriana, les diría, simplemente recuerden una cifra: 1. Arriba de 1, normal; abajo de 1, es baja respondedora. Entonces, esta paciente tiene 0.1, es bastante bajo. Ultrasonografía en límites normales, conteo de folículos centrales 1 a 2 folículos por ovario, que es bajo, y histerosalpingografía en límites normales. ¿Cuáles son los datos relevantes de esto? Vean ustedes, tenemos una FSH que ya se nos acerca a 10, si nos gusta siempre que esté abajo de 7 para que tengamos la máxima respuesta ovárica. El estradiol nos gusta que esté abajo de 50, cuando va subiendo es dato también de una disminución de reserva ovárica. Ya decíamos la hormona antimuleriana, bajo número de folículos centrales y una histerosalpingografía normal. El patrón espermático básicamente es normal. ¿Qué le haríamos? Una inseminación. Estamos completamente
con la indicación de hacer una inseminación para esta paciente que tiene una baja reserva ovárica marginal y un factor masculino en límites normales. ¿Cómo haríamos la inseminación? Básicamente, nosotros recomendamos que si ya vamos a hacer inseminación, ya no es coito programado, vámonos con menotropinas. Las menotropinas nos dan básicamente el doble de posibilidades de embarazo comparativamente con el citrato de clomifeno o el letrozol. Esto lo publicamos hace ya mucho tiempo, en 1999 con el doctor Pablo Garza Ríos. Entonces diríamos, ¿cuánto usar en inseminación? No menos de 75 unidades al día y no más de 300, porque si usan más de 300 no está funcionando ya para inseminación. ¿Sí? Iniciamos al tercer día del ciclo, control ultrasonográfico basal y después a partir del sexto día, según como vayamos viendo, y disparamos siempre con gonadotropina cariónica, ya sea recombinante o urinaria, cuando tenemos folículos arriba de 16 milímetros. No más de 4 folículos, porque entonces están arriesgando a un embarazo múltiple. Y como les decía, clomifeno, letrozol, sí se puede, pero si ya vamos a hacer inseminación, vámonos directos a menotropinas. Antagonistas de la GnRH, aquí hay controversia en cuanto a la inseminación. En un trabajo que nosotros publicamos también ya hace algunos años, vimos que el antagonista nos da más chance de tomar decisiones cuando sea necesario, porque nos evita el pico de LH, entonces podemos darle más tiempo a la paciente. En esta paciente hubo desarrollo monofolicular en cada ovario, se hizo la inseminación día 16 del ciclo y gonadotropina positiva, embarazo clínico en curso. Veamos ahora a Andrea, tiene 41 años, sin antecedentes, básicamente normal, con una infertilidad de 2 años de evolución, todo en límites normales. Vean, estos son los valores de FSH, LH, prolactina, progesterona, hormona antimuleriana, estradiol, ultrasonografía, folículos centrales y la histerosalpingografía en límites normales. Lo que sería relevante en ella es, como les decía, FSH arriba de 7, ya nos habla de una disminución de reserva ovárica, el estradiol normal, antimuleriana baja, un poco menos baja que la paciente anterior, también un bajo número de folículos centrales y histerosalpingografía normal. El varón, si ven ustedes, está un poquitito bajos los niveles de espermatozoides normales. Recuerden que con un buen laboratorio, esto es muy importante, en la mañana lo señaló el doctor Alexis Martínez, tiene que hacerse la espermatobioscopía en un laboratorio que maneje datos reproductivos. Está en 3%, de tal manera que está un poquito bajo, pero no drásticamente bajo los demás parámetros. Entonces, ¿qué le haríamos? Bueno, pues es también candidata a una inseminación artificial con estimulación ovárica controlada con menotropinas, porque nos incrementa el número de ovocitos de tal manera que el factor masculino levemente alterado se puede corregir con la multiovulación. Esta paciente tuvo un solo folículo, diagnóstico de embarazo negativo. ¿Qué sigue? Bueno, como tenemos baja reserva y factor masculino, entonces pues nos vamos directamente a fertilización in vitro, elevando la dosis de menotropinas. Con un ciclo de 300 unidades y antagonistas de la GnRH a partir del sexto día o a partir de que los folículos tengan 14 milímetros o más, se realizan, la paciente tuvo un bajo número de ovocitos y se hizo lo que estamos haciendo cada vez más. Tenemos un bajo número de ovocitos, entonces capturamos y hacemos lo que llamamos banking, que sería algo así como almacenaje de ovocitos. Entonces le hacemos su almacenaje y se hacen 2 ciclos más. El segundo aumentamos la dosis con antagonistas, tenemos 2 ovocitos. El siguiente ciclo, el tercer ciclo,
nuevamente con una dosis elevada de HMG, nunca subimos arriba de 450, pero ahora con agonista de GnRH con ciclo largo, esto es empezando día 21 del ciclo anterior, que es como responden mejor las pacientes, y finalmente obtenemos 3 y 2, 5 y 1, 6 ovocitos. De esto, finalmente tenemos 2 embriones que se transfieren en día 3 y tenemos un embarazo único en curso. Esta paciente no llega a día 5, que nos gusta transferir en blastocisto, porque, bueno, pues obviamente los embriones ya los estábamos arriesgando a perderse. Esta otra paciente, Silvia, 47 años, sin antecedentes relevantes, el ritmo que ustedes ven, y desea reproducción con semen de donador porque no tiene pareja, todo en límites normales. ¿Cuáles son los datos relevantes de esta paciente? Un FSH ya definitivamente arriba de 10 y arriba de 7, el estradiol también elevado, la antimoleriana baja y también el control, el conteo de folículos centrales bajo. ¿Sí? ¿Qué le haríamos en esta paciente? Básicamente, por la situación de la reserva ovárica disminuida, los límites de FSH altos y la baja probabilidad de embarazo a través de inseminación, decidimos fertilización in vitro con menotropinas ya a dosis máxima, 400 unidades por día, y agonistas con ciclo largo, con una sensibilización en el ciclo anterior con estrógenos vía oral. Esto nos da buenos resultados. O sea, en el ciclo anterior darle a la paciente estrógenos en la fase lútea nos mejora la síntesis de receptores a nivel del folículo, de tal manera que tenemos mejores resultados. ¿Pero qué creen? No se obtuvo desarrollo folicular, entonces cancelamos el ciclo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este es un esquema que estamos usando en pacientes bajas respondedoras. Resulta que el citrato de clomifeno, que no recomendamos para la inseminación, nos es útil en pacientes bajas respondedoras, pero no lo usamos como normalmente lo usamos en pacientes para hacer inducción de ovulación. Estamos haciendo estimulación ovárica controlada con citrato de clomifeno. Entonces empezamos con 100 miligramos por día a partir del segundo día del ciclo, ¿sí? Y lo continuamos. Acuérdense que el citrato de clomifeno es una molécula racémica, y el sulclomifeno, que es parte del citrato de clomifeno, evita el pico de LH. Entonces no necesitamos antagonista de la GnRH para evitar el pico de LH. Entonces lo mantenemos hasta que aplicamos la gonadotropina coriónica, y a partir del 6º día reforzamos el citrato de clomifeno con menotropina 160 unidades. Obtenemos 2 ovocitos, se fertilizan y se congelan, y con 2 embriones en día 3. ¿Por qué no transferimos en esta paciente? Ya se ha hablado mucho del efecto antiestrogénico del citrato de clomifeno en el endometrio. Por eso, cuando usamos este esquema, nunca transferimos en fresco, siempre congelamos y luego preparamos a la paciente para su transferencia de descongelados. Se transfieren los 2 embriones en gonadotropina coriónica positiva y embarazo en curso. Otro caso, Silvia, 46 años, sin antecedentes, menarca a los 10, desea reproducción también con semen de donador, todo en límites normales. Estos son sus datos de laboratorio. Como ven ustedes, la FSH también un poquito alta, el estradiol un poquito alta, la antimoleriana baja y el conteo de folículos centrales bajos, de tal manera que es una paciente también con una reserva ovárica disminuida. ¿Qué se decide en ella? Considerando la baja reserva ovárica, ¿sí? Y niveles muy bajos de antimoleriana y la baja probabilidad de embarazo a través de inseminación artificial, se decide fertilización in vitro, pero utilizando la folitropina delta a dosis máxima, que son 24 microgramos por día, más menotropina 150 unidades por día,
y utilizando agonistas de la GnRH. Este esquema nos da buenos resultados en pacientes que tienen baja reserva ovárica, pero no críticamente baja reserva ovárica, porque cuando la paciente tiene una crítica baja reserva ovárica, nada funciona bien. Y las menotropinas o la foliditropina delta tampoco funciona muy bien, que digamos, ¿sí? Se obtienen 4 ovocitos, se desarrollan 3 embriones, se transfieren estos 3 embriones en día 3, no se deja día 5 porque obviamente son embriones frágiles se obtiene un embarazo en curso. Ven ustedes este caso de Andrea, también es de nuestras adolescentes de 44 años, sin antecedentes relevantes, menarca, ritmo normal, etcétera, infertilidad primaria de 5 años de evolución. Estos son sus datos de laboratorio. Los datos relevantes a considerar son una FSH, como decíamos, arriba de 7, un estradiol también elevado, antimuleriana también baja, pero vean, tiene miomatosis uterina severa, ¿sí? Esto es muy importante y esto lo vemos con mucha frecuencia en nuestras pacientes añosas que nos vienen a visitar y que además de querer embarazarse, tienen otras comorbilidades, y esta comorbilidad es muy importante. Tiene una miomatosis uterina importante, pero tiene 44 años y tiene una reserva ovárica que está cayendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en estas circunstancias? Vemos una histerosalpingografía que la cavidad uterina está alterada, entonces la posibilidad de hacer un ciclo de fertilización in vitro, de inseminación la descartamos por la edad, por fertilización in vitro, y transferir un embrión a esa cavidad es tirar el embrión. Entonces, lo que hacemos es justamente hacer una fertilización in vitro con menotropinas y agonistas con dosis máximas, ¿sí? A ver, quien dice, bueno, pero vas a elevar el estradiol y van a crecer los miomas. Pues no me importa que crezcan los miomas, lo que quiero es que desarrolle folículos. Después congelamos los embriones. Con toda calma hacemos nuestra miomectomía, ya tenemos los embriones congelados. Si quieren hacer banking, pueden hacer banking, ¿sí? Pero después con toda calma hacemos la miomectomía y nos esperamos nuestros 3 a 6 meses que nos dicen nuestros maestros que nos tenemos que esperar después de una miomectomía y hacemos una transferencia de embriones descongelados, ya que hayamos garantizado que la cicatriz uterina esté suficientemente firme. Entonces se obtienen 4 ovocitos, se congelan, 3 embriones en día 3, al mes siguiente se realiza la miomectomía, en este caso por laparotomía, porque eran miomas muy complejos, a pesar de que somos apasionados de la laparoscopía, y ustedes también oirán la plática del doctor Menocal, que también es un maestro de la laparoscopía y que les va a mostrar cómo hacer miomectomías múltiples por laparoscopía. Sin embargo, nuestras pacientes estaba tan comprometida la cavidad que se decidió hacer por laparotomía. Después hicimos lo que hacemos con mucha frecuencia después de una miomectomía donde se llega a cavidad uterina. Al mes les hacemos una histeroscopía de consultorio para revisar cavidad uterina, si hay alguna adherencia, le quitamos la adherencia. Después se hace una transferencia de embriones descongelados 6 meses después y con un embarazo único en curso. Bien, Araceli, 48 años, nueva pareja, ¿sí? Menarca a los 9 años, ya está en opsomenorrea, es gesta 2 para 1 hace 16 años, pero se encontró al amor de su vida después, todo en límites normales, pero vean, no está tan en límites normales sus exámenes de laboratorio. Vean cómo tiene una FSH arriba de 10, un estradiol arriba de 50, antimuleriana muy baja, solo 2 folículos centrales por ovario. Entonces, en esta paciente lo que hacemos es una captura de óvulos. Si sacamos pocos óvulos,
¿sí? No nos vamos a sacar todos los óvulos que encontremos, todos los folículos que encontremos, ¿sí? Dejamos los que sean menos de 10 milímetros, no intentamos sacar ovocitos de los folículos de menos de 10 milímetros y hacemos lo que se llama la duo-stim, o sea, la doble estimulación. Ya se ha visto con diferentes experiencias en el mundo que si ustedes hacen una estimulación en fase folicular y obtienen ovocitos y todavía quedan folículos de menos de 10 milímetros y vuelven a estimular sin que venga la regla todavía, esos folículos de 10 milímetros pueden crecer. En esta publicación ven ustedes que estamos mencionando dos publicaciones. La clásica es el protocolo Shanghai. En esta paciente se obtuvieron 2 ovocitos en captura inicial. Se observaron 4 folículos residuales de 8 milímetros en ambos ovarios. Se realiza estimulación en fase lútea. 3 folículos más. Se capturaron 2 ovocitos en fase lútea. Hay que mencionar que en estas circunstancias los ovocitos obtenidos en fase lútea son de la misma calidad que los se obtienen en fase folicular. No son diferentes. Finalmente se obtienen 3 embriones, 4 ovocitos totales capturados, los cuales fueron congelados. 2 ciclos después se realizó preparación endometrial porque no se puede transferir en fresco en estos pacientes, porque sí lo que hacen ustedes con una estimulación en fase lútea es desfasar el endometrio. El endometrio sí responde a las hormonas. Entonces, ya está totalmente desfasado, no pueden hacer transferencia en fresco. Y 2 ciclos después se realizó una preparación endometrial y transferencia de embrión en día 5. Y la paciente se embarazó. Este es el protocolo de Shanghai, que inicialmente fue el que se describió en la cita bibliográfica que ustedes vieron. Es con base a citraclomifeno, letrozol reforzado con menotropinas, con ibuprofeno para evitar también pico de LH, y después se deja pasar 3 días después de la primera captura. Después nuevamente se inicia con letrozol y menotropinas a dosis más alta. En fin, este es un muy buen protocolo, es el inicial, pero en la segunda bibliografía que les mencioné, viene este protocolo que es mucho más simple y es el que nosotros estamos utilizando cuando hacemos duo-stim. Así que es bastante más simple, que es, usen la gonotropina que quieran, puede ser FSH recombinante o menotropinas para una estimulación estándar en fase folicular, ¿sí? Con antagonistas de la GnRH. Capturan, ¿sí? Recuerden no capturar todo, lo que está abajo de 10 milímetros no lo capturen, y después menotropinas en la fase lútea a dosis máxima, 300 o 450 unidades, y dar acetato de medroxiprogesterona en primera para evitar que haya un sangrado menstrual, porque así con el sangrado menstrual sí no nos gusta mucho capturar a las pacientes cuando están con sangrado menstrual. Entonces por eso damos medroxiprogesterona 10 miligramos por día, vía oral. Vean a Ángeles, 48 años, nuevamente encontró a su príncipe azul un poco tardíamente. Tiene una cesárea previa de hace 18 años, pero todo está en límites normales. El varón de 45 años, 3 añitos menor, pero pues hacía gimnasia y todo, entonces conquistó a Ángeles. Entonces, pero Ángeles tiene estos valores de su FSH, vean ustedes, FSH de 26, LH de 12, estradiol 25, antimoleriana de 0.02. Acuérdense que recuerden la cifra 1. Abajo de 1 es baja respondedora. Si ven ustedes 0.02 es muy abajo de 1. Y no encontramos folículos antrales. ¿Qué hacemos? No le hagan perder tiempo, Ángeles, ¿sí? Ni pierdan ustedes tiempo, que no gaste dinero. Va a gastar una cantidad enorme de dinero en menotropinas o en FSH recombinante y no van a obtener ningún resultado. Vayan directo a donación de ovocitos y después, o al mismo tiempo, perdón, hagan una sincronización, si lo hacen en fresco,
con una preparación endometrial. Nosotros la hacemos con valerato de estradiol entre 6 y 8 miligramos por día, más aspirina, siempre aspirina 100 miligramos por día. Nunca usamos valerato de estradiol o ningún estradiol a dosis suprafisiológicas, o más bien no suprafisiológicas, porque estas son las dosis fisiológicas. Más bien, valerato de estradiol a dosis mayores de 2 miligramos por día. Cuando usamos más de 2 miligramos por día de valerato de estradiol, siempre usamos aspirina, ¿sí? Y para preparación endometrial usamos entre 6 y 8 miligramos por día. Y hacemos la luteinización endometrial con progesterona. Cuando hacemos preparación endometrial, usamos siempre progesterona vía parenteral. Ustedes van a oír muchas versiones, pero personalmente a mí me gusta este esquema. Hay gente que usa la micronizada vía vaginal. A mí en preparación endometrial, cuando la paciente no tiene cuerpo lúteo, la progesterona parenteral es la mejor, en mi experiencia, y damos el estradiol hasta alcanzar 250 picogramos por mililitro y un endometrio de más de 8 milímetros. La donadora tuvo 10 ovocitos, se obtuvieron 6 embriones, uno evolucionó a blastocisto y la paciente finalmente tuvo un embarazo en curso. Conclusiones. No hablamos del ovario poliquístico, que también es un reto para la estimulación ovárica, porque el doctor Alexis Martínez en la mañana nos dio una excelente cátedra sobre estimulación ovárica en ovario poliquístico. Pero, ¿qué les diría yo que para llevarse a casa? El citrato de clomifeno y el letrozol básicamente obtienen las mismas tasas de embarazo en condiciones normales, pero el clomifeno puede tener efectos antiestrogénicos importantes en algunas pacientes. Tengan cuidado en ese sentido. La FSH recombinante está indicada en pacientes con síndrome de ovario poliquístico sin lugar a dudas, pero fuera de esta indicación, las menotropinas y la FSH recombinante básicamente son iguales. Discúlpenme, todos los estudios que dicen que la FSH recombinante es mejor tienen una connotación comercial, lo mismo que todos los que dicen que las menotropinas son mejores. Entonces, en mi práctica, la verdad, las cosas que hemos visto que es básicamente iguales, nada más que vale la tercera parte de las menotropinas, en particular las que tienen la HCG proveniente del sistema nervioso central, que bueno, no sé cómo se llame aquí, en México se llama Merapur, el nombre internacional es Menopur, ese es el que nos gusta más, y es el que utilizamos. Y la otra cosa, siempre utilicen aspirina en microdosis cuando usen estrógenos, y la toma de decisiones debe ser considerada de acuerdo a las condiciones individuales, biológicas y personales de cada paciente, y los actuales avances de la medicina reproductiva le dan al equipo médico muchos recursos para que la mujer pueda lograr un embarazo exitoso. Les agradezco mucho su atención.